En el crudo invierno de 1872, las estrechas calles de Harrogate, una ciudad portuaria industrial en la costa del estado de Nueva York, parecían albergar una oscuridad que ninguna lámpara de gas podía disipar. No era el viento gélido del Atlántico, ni el hambre de las familias de clase trabajadora que luchaban por sobrevivir tras la guerra civil. Era algo mucho más aterrador. Los niños desaparecían en el crepúsculo helado, o, peor aún, aparecían en callejones y cobertizos abandonados, golpeados con cicatrices, con sus pequeños cuerpos marcados por una crueldad que nadie podía comprender. Los rumores se extendían de una vivienda a otra. Había un depredador entre ellos. Las madres cerraban sus puertas con llave al anochecer. Los padres acompañaban a sus hijos al colegio en silencio. E incluso las campanas de la iglesia parecían repicar con inquietud. Pero el mayor horror no era solo la salvajada de los ataques, era la creciente conciencia de que el monstruo que acechaba a los niños de Harrogate no era un hombre adulto escondido en las sombras, sino un niño, un chico de no más de 12 años, con un ojo lechoso y nublado que lo hacía parecer menos uno de los suyos y más algo salido de una pesadilla. Su nombre se susurraría durante décadas: Edwin Grayson, el niño de los ojos de mármol. Algunos lo llamarían el Diablillo Rojo de Harrogate. Otros dirían que fue el primer verdadero asesino de niños que había visto Estados Unidos. Pero nadie pudo explicar cómo la inocencia se había convertido tan rápidamente, tan completamente, en una fuerza de pura malicia. Lo que está a punto de escuchar no es simplemente la crónica de los crímenes de un niño. Es la historia de un pueblo obligado a enfrentarse a lo impensable, que la infancia pudiera albergar un mal tan oscuro como el de la edad adulta. Es la historia de un sistema legal que se adentraba en un territorio desconocido, tratando de decidir si la justicia podía medirse por la edad cuando los crímenes eran tan monstruos. Y sobre todo, es la historia de cómo el trauma, el abandono y el secretismo pueden convertir una vida en algo irreconocible. Antes de adentrarnos más en el mundo de Edwin Grayson, os pregunto lo siguiente. Si historias como esta os inquietan, si os hacen pensar de forma diferente sobre el pasado y la oscuridad que ocultaba, compartid vuestras opiniones a continuación. Suscríbete para seguir más historias como esta y comentar. ¿Creéis que un niño puede nacer realmente malvado? ¿O es la crueldad que le rodea la que le moldea así? Tu perspectiva es importante aquí. Ahora volvamos a Harrogate, a las parpadeantes lámparas de gas y al sonido de los martillazos de los astilleros, a la casa donde comenzó la historia de Edwin. 12 de noviembre de 1860. Dentro de una estrecha vivienda con vistas al puerto, Martha Grayson se esforzó durante una larga y gélida noche para traer al mundo a su segundo hijo. Cuando la comadrona levantó al bebé a la luz de las velas, se hizo el silencio. Uno de los ojos del niño brillaba con un extraño color blanco perlado, con toda la pupila oculta bajo una película que parecía casi opaca. Las mujeres presentes se santiguaron. La comadrona murmuró algo sobre una maldición transmitida por la sangre. Henry Grayson, el padre del niño, dio un paso al frente. Un hombre endurecido por años como soldado de la Unión, que había visto demasiada muerte en la guerra. Su reacción no fue de ternura. Miró al recién nacido con repugnancia. «No está bien», escupió dándose la vuelta. Ese momento marcó la pauta para los años venideros. Desde la infancia, a Edwin se le negó el cariño. Henry trabajaba en turnos brutales en los astilleros y volvía a casa apestando aceite y hierro. Y cuando miraba a su hijo, solo veía deformidad y vergüenza.
Las palizas del padre eran duras y rituales, y se llevaban a cabo en la leñera detrás de su casa. No eran solo un castigo, sino que estaban diseñadas para humillar, para quebrantar el espíritu del niño que llevaba su nombre. Marta, por el contrario, se convirtió en la única fuente de consuelo de Edwin. Pero su amor se vio distorsionado por la negación. Cuando los vecinos susurraban que el niño asustaba a sus hijos, cuando surgían quejas de que había sido cruel con los animales, Marta lo descartaba como soledad. «Es incomprendido», le susurraba a Edwin mientras le curaba las heridas tras otra de las rabietas de Henry. «El mundo no te ve como yo. Eres especial, Edwin. Simplemente no lo entienden». Pero Harrowgate lo entendía perfectamente. Los niños se burlaban de él llamándole el chico de mármol o el hijo de él, y le tiraban piedras en el patio del colegio. Los profesores, sobrecargados de trabajo y abrumados, lo trataban como una molestia que era mejor ignorar. Lo dejaban solo, y en esa soledad se refugió en las novelas baratas, libros llenos de historias de violencia fronteriza, tortura, escalpados y emboscadas. Mientras otros niños leían por aventura, Edwin estudiaba, memorizaba, imaginaba. A los 10 años ya había comenzado a representar estas historias con las pocas criaturas más débiles que él. Gatos y perros callejeros desaparecían cerca de los muelles. Cuando se encontraban sus cuerpos mutilados, los vecinos murmuraban sospechas, pero no se probaba nada. Marta siempre lo protegía, y Henry, disgustado, simplemente se alejaba aún más, dejando a su hijo en silencio o furioso. Fue en este crisol el abuso de su padre, la protección equivocada de su madre, el rechazo de sus compañeros, donde el hambre de Edwin Grayson comenzó a crecer. Un hambre no de comida ni de amor, sino de control, de poder sobre otro ser, de ver el miedo. Y en el invierno de 1871, cuando Edwin tenía solo 12 años, ese hambre finalmente rompería sus límites. Ya no le bastaban los animales callejeros ni las amenazas susurradas. Estaba listo para dirigir su mirada hacia otros niños más pequeños y débiles que él para convertirse en depredador y verdugo en los callejones de Harrowgate. Aquí es donde realmente comienza la historia de Edwin Grayson, el niño del ojo de mármol. La historia de Edwin Grayson no puede entenderse sin volver primero a las estrechas habitaciones de la casa de su infancia en Harrowgate, donde los sonidos de los martillazos del astillero nunca cesaban, y donde el aire parecía cargado de hollín, sal y una tensión tácita. Los Grayson no eran ricos, ni siquiera vivían cómodamente. Su vivienda daba al muelle, donde los barcos atracaban y descargaban con el gemido de las cadenas y las maldiciones de los trabajadores. El padre de Edwin, Henry, era uno de esos hombres. Sus manos estaban siempre agrietadas y ennegrecidas por el alquitrán, y sus pulmones estaban llenos de polvo por años de acarrear, martillar y soldar en los astilleros. En otro tiempo había sido soldado, endurecido por los campos de batalla, donde los muchachos caían tan fácilmente como el trigo. Pero a pesar de todas las muertes que había presenciado, nada le inquietaba más que el rostro de su propio hijo. Desde el primer momento en que vio la neblina lechosa que nublaba el ojo derecho de Edwin, Henry consideró al niño una abominación. En las tabernas llamaba a su hijo un castigo enviado por la providencia. En casa no ocultaba su repugnancia. Cuando Edwin tropezaba en el estrecho pasillo, la mano de Henry caía sobre él no para corregirlo, sino con furia. Cuando el chico dudaba en responder, el cinturón azotaba su espalda. Los castigos no eran aleatorios, eran rituales llevados a cabo en el cobertizo de leña de atrás,
donde el olor a madera podrida se mezclaba con el de herramientas oxidadas. Allí Henry obligaba a su hijo a desnudarse y a permanecer temblando mientras el látigo de cuero azotaba su piel. Las palizas iban más allá de la disciplina. Eran actos destinados a borrar cualquier sentido de valor al que el niño pudiera aferrarse. Si Henry era la fuente del dolor, Martha Grayson se convirtió en la fuente de un consuelo confuso. No era ciega a la crueldad de su marido, pero su amor por Edwin tomó la forma de una racionalización desesperada. Después de cada brutal azote, se arrodillaba junto a su cama con un paño húmedo, limpiándole las marcas y susurrándole: «Ellos no te ven, Edwin, pero yo sí. Tú eres diferente, no estás maldito». Envolvió su soledad en el lenguaje del destino. A sus ojos, su aislamiento era prueba de su singularidad, no de una enfermedad. Los vecinos veían las cosas de otra manera. Cuando la pálida mirada de Edwin los seguía por la calle, murmuraban entre ellos. Las madres acercaban a sus hijos y murmuraban oraciones cuando el niño pasaba. Algunos afirmaban que los ojos del niño tenían el aspecto de las canicas de él. Otros iban más allá y decían que la sangre de la familia Grayson siempre había estado mancillada. Harrogate era un pueblo de chismes, y Edwin se convirtió en su tema favorito. En la escuela crueldad no era menos feroz. En una aula abarrotada en la que un solo profesor luchaba por controlar a 60 niños, Edwin era el blanco de todas las miradas. Los otros niños lo rodeaban en el patio coreando: «Niño de mármol, hijo de él». Le lanzaban piedras a los hombros, le escupían en los zapatos y nadie le tendía la mano para defenderlo. Los profesores lo tildaban de peculiar, intratable, imposible de alcanzar. Lo dejaban solo, a veces escondido detrás de la escuela, aferrado a novelas baratas y destrozadas. Estos libros, relatos baratos impresos sobre guerras fronterizas y bandidos, estaban llenos de descripciones de violencia. Mientras que otros niños los leían como entretenimiento, Edwin los estudiaba como si fueran manuales. Memorizaba las formas en que se usaban los cuchillos, cómo se quebrantaba a los prisioneros, cómo se infligía el miedo. Ni siquiera su hermano Thomas quería tener nada que ver con él. Apenas un año mayor, Thomas prosperaba mientras Edwin se marchitaba. Era guapo, popular, rápido para encantar a las chicas del barrio. Para él, Edwin era una sombra, avergonzado de ser ignorado. Aunque compartían dormitorio, Thomas solía dormir en la cocina para no tener que soportar la presencia de su hermano. Y así Edwin creció en un vacío de afecto. El odio de su padre le enseñó el dolor. La protección de su madre le enseñó la negación. Sus compañeros le enseñaron la crueldad. Sus libros le enseñaron a convertir la crueldad en arte. Las primeras señales reales de lo que estaba por venir llegaron en forma de rumores desde los callejones. Gatos, perros y pájaros desaparecían, y sus cuerpos sin vida aparecían en montones de basura o flotando en las orillas del río. Había marcas, puñaladas y quemaduras que ningún accidente podía explicar. Los vecinos sospechaban del niño de ojos pálidos. Algunos se enfrentaron a Martha. Ella negaba con la cabeza, insistiendo en que Edwin solo era un niño solitario. Pero en la intimidad de su mente, Edwin empezaba a sentir algo diferente, algo poderoso. Por primera vez podía silenciar el dolor del látigo de su padre, convirtiéndose él mismo en el causante del dolor. A los 12 años, la transformación estaba casi completa. Su aislamiento se había convertido en hambre. Pero la ira de Edwin nunca se dirigió hacia los fuertes, nunca hacia su padre, nunca hacia los niños que se burlaban de él. En su razonamiento distorsionado,
Los poderosos eran intocables. En cambio, su mirada se dirigió hacia los débiles, aquellos aún más pequeños, aún más vulnerables de lo que él había sido. Niños demasiado pequeños para defenderse, se convertirían en los espejos en los que él jugaba a ser Dios. Lo que comenzó en la leñera como el quebrantamiento de su espíritu pronto se extendería a las calles de Harrogate, donde se quebrantaría la inocencia misma. En el invierno de 1870, Edwin Grayson ya no era solo el chico torpe de ojos pálidos y nublados que merodeaba por los bordes del patio del colegio. Había empezado a representar las imágenes que llenaban su imaginación. Esas espeluznantes historias de tortura y crueldad copiadas de las páginas de sus novelas baratas. Al principio, las pruebas parecían una coincidencia. Un gato del barrio desaparecido. Un perro cojeando por la calle con una herida que nadie podía explicar. Pero pronto los patrones se hicieron innegables. Animales callejeros aparecían en los callejones sin vida y marcados por una crueldad deliberada. Los cortes, las quemaduras y los extraños piercings no sugerían imprudencia, sino cálculo. Los vecinos cuchicheaban y los ojos se volvían hacia el niño que los observaba a todos con esa mirada fantasmal. Martha Grayson escuchó las quejas, vio la sospecha en los ojos de sus vecinos. Sin embargo, cuando se enfrentó a ellos, cruzó los brazos y respondió con firmeza. Está solo. Confunden la tristeza con crueldad. Se convenció a sí misma de que el extraño comportamiento de su hijo era producto del acoso, del rechazo, de un corazón que anhelaba compañía. Pero en lo más profundo de los silencios entre sus conversaciones, la madre de Edwin debió de sentir un destello de miedo, porque Edwin estaba cambiando. Ya no lloraba después de los azotes de su padre. Ya no se escondía detrás de la escuela avergonzado. En cambio, comenzó a observar, a estudiar. Cuando los niños jugaban en los callejones, él se mantenía apartado con su ojo bueno, siguiendo sus juegos, con una intensidad que inquietaba a cualquiera que lo notara. Observaba a quién se alejaba primero, quién se alejaba más de las llamadas de su madre, quién confiaba fácilmente. Era como si Edwin estuviera practicando, ensayando para algo más grande. Experimentaba con las palabras, obligándose a sonreír, aunque la expresión le resultaba extraña en los labios. A veces intentaba atraer a los niños más pequeños con guijarros, con baratijas robadas del costurero de su madre. Cuando lo ignoraban, su rostro se ensombrecía y murmuraba para sí mismo en un rincón. También había momentos en los que la crueldad se hacía evidente. Una vez, en el patio del colegio, un gorrión voló demasiado bajo. Edwin lo atrapó con las manos antes de que nadie pudiera reaccionar. Al principio parecía que iba a soltarlo, pero luego lo apretó hasta que el pájaro aleteó violentamente y quedó inerte. Cuando un profesor le preguntó por qué lo había hecho, la respuesta de Edwin fue escalofriante por su simplicidad. Quería ver qué se sentía. Los demás niños retrocedieron. A partir de ese día, su aislamiento se acentuó. Nadie jugaba con él. Nadie se atrevía a acercársele demasiado. Sin embargo, a Edwin le convenía. Había aprendido que el miedo en sí mismo podía ser una especie de poder. Era la única moneda que nunca había tenido en el cobertizo de su padre, la única fuerza que se le negaba en las aulas y en las calles. Pero aquí, en estos pequeños actos privados de dominación, por fin lo sentía. Ni siquiera Thomas, su hermano mayor, podía soportar estar cerca de él. Una vez, Thomas entró y encontró a Edwin agachado en la cocina, clavando alfileres en la superficie cerosa de una vela como si fuera carne. La visión le repugnó.
Murmuró algo sobre una enfermedad mental y se marchó dando un portazo. Para Thomas, Edwin no era un hermano, sino una sombra, un recordatorio de algo mancillado en su linaje. Mientras tanto, el odio de Henry no hacía más que agudizarse. El padre veía a su hijo como una prueba del castigo divino, y sus palizas se volvieron más duras, más creativas. Desnudo en el cobertizo, Edwin soportó a azotes que lo dejaron sangrando en la tierra. Pero algo dentro del niño había cambiado. En lugar de quebrarlo, la crueldad comenzó a endurecerlo, a moldearlo. Empezó a imaginar no solo sobrevivir, sino devolver ese dolor de la misma manera. No a su padre, eso sería demasiado peligroso, sino a alguien más pequeño, más débil, alguien a quien pudiera controlar absolutamente. Llevaba consigo ese ansia como una brasa en el pecho, y cuando se le presentó la oportunidad, la puso a prueba de la forma más sutil. Aprendió a atraer a los niños con palabras suaves. Practicaba frente a un espejo roto en el pasillo del edificio. «Venid conmigo», susurraba a nadie en particular. «Será divertido. Os enseñaré algo». Cada ensayo iba desgastando los restos de su conciencia. Al final de su 12º año, Edwin Grayson ya no era solo el niño solitario que leía sobre violencia. Había cruzado una línea invisible. La crueldad ya no era imaginaria, ya no se limitaba a los animales o a momentos fugaces de impulso. Se había convertido en una búsqueda deliberada, un ansia que exigía más. Y pronto, en las callejuelas de Harrogate, Edwin encontraría a su primera víctima real. El invierno de 1871 cayó con fuerza sobre Harrogate. La nieve se amontonaba contra las puertas de las viviendas. El humo de las estufas de carbón se aferraba a los tejados y las estrechas calles resonaban con el sonido de los niños jugando cuando el frío lo permitía. Para la mayoría, esos momentos de risas y juegos eran un pequeño escape de la pobreza. Pero para Edwin Grayson eran algo completamente diferente. Eran una oportunidad. Para entonces ya había ensayado las palabras en privado. Ya había practicado la sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Había estudiado qué niños vagaban solos, cuáles confiaban en los extraños y cuáles anhelaban un poco de caramelo o compañía. El plan se había formado en su mente con la precisión de un arquitecto. Solo necesitaba el momento adecuado. Llegó en una gris tarde de diciembre. Samuel Turner, de 4 años, pequeño incluso para su edad, con rizos que asomaban por debajo de su gorro de lana, había sido enviado por su madre a comprar pan a la panadería que estaba a 2 calles de distancia. La familia de Samuel era pobre, pero respetable. Su padre trabajaba largas jornadas en la fundición de hierro y su madre se dedicaba a lavar ropa. El niño solía hacer pequeños recados, algo bastante común en un barrio donde los niños aprendían a ser independientes desde muy temprana edad. Edwin había observado a Samuel antes, conocía la rutina del niño, sabía que a menudo se entretenía cerca de la valla donde estaban atados los caballos. Sabía que nadie lo acompañaba nunca a casa. Ese día, Edwin salió de las sombras de un estrecho callejón con voz suave y baja. «¿Te gustan los dulces?», le preguntó sacando de su bolsillo unas cuantas caramelos que había robado de la tienda de su madre. Su ojo bueno brillaba. El otro, nublado, parecía fijarse en nada y en todo a la vez. Samuel dudó. Pero la visión de los dulces fue suficiente. Edwin se agachó sonriendo de una manera que había practicado tantas veces antes. «Conozco un lugar», continuó. «Un lugar secreto donde podemos jugar. Te lo mostraré. Hace calor dentro». El niño, inocente como solo los muy pequeños pueden serlo, deslizó su pequeña mano en la de Edwin sin protestar.
Juntos se alejaron del bullicio de la calle principal de Harrogate, dejando atrás el sonido de los martillos del astillero para adentrarse en el silencio de las afueras. Edwin lo llevó a un cobertizo abandonado cerca del límite de Powder Mill Lane, un lugar que había explorado días antes. El techo estaba podrido y el olor a madera húmeda impregnaba el aire, pero para Edwin era perfecto, aislado, escondido, un escenario en el que poner a prueba la actuación que había imaginado durante tanto tiempo. Una vez dentro, la máscara de amabilidad se desvaneció. La sonrisa de confianza de Samuel se desvaneció cuando la voz de Edwin se volvió fría. «Quítate el abrigo», le ordenó. El niño gimió confundido, pero las manos de Edwin ya estaban trabajando, atándolo, inmovilizándolo, oprimiéndolo hasta dejarlo indefenso. Por primera vez, Edwin sintió lo que había estado anhelando, el poder total de un ser sobre otro. No mató a Samuel, todavía no. Algo en él le impedía dar ese paso irreversible, pero la violencia que infligió fue suficiente para dejar cicatrices que nunca sanarían. El pequeño fue encontrado horas más tarde, maltrecho y apenas consciente, tirado en la oscuridad helada del cobertizo. Cuando los vecinos lo llevaron a casa con los labios azules por el frío, los Turner lloraron de alivio al ver que su hijo estaba vivo. Pero en sus susurros febriles, el niño habló del chico del ojo extraño que le había prometido caramelos, que había sonreído como un amigo, pero se había convertido en algo monstruoso. La policía registró la zona, pero no podía comprender que un niño, apenas mayor que el propio Samuel, pudiera haber hecho algo así. Sus mentes buscaban a un depredador adulto, un hombre al acecho. La idea de que uno de los propios chicos de Harrow fuera capaz de tal crueldad les superaba. Y así Edwin siguió libre con su secreto intacto, con su hambre avivada en lugar de saciada. Esa noche, solo en su pequeña cama, Edwin sintió algo que nunca antes había conocido: euforia. El miedo en los ojos de Samuel se repetía en su mente como una historia favorita. Por primera vez, él no era la víctima en el cobertizo ni el marginado en el patio del colegio. Él era quien tenía el control. Él era quien decidía. Y aunque el niño había sobrevivido, Edwin sabía que el experimento había tenido éxito. Había descubierto su propósito. El niño de ojos de mármol de Harrogate nunca más se contentaría con observar desde las sombras. Esto era solo el comienzo. En las semanas posteriores al hallazgo del joven Samuel Turner, maltrecho en el cobertizo, los habitantes de Harrogate se aferraron a una frágil esperanza. Quizás había sido un incidente aislado, un acto cruel de algún vagabundo anónimo que ya se había marchado. Pero la esperanza no duró. En febrero de 1872, los rumores se convirtieron en pánico. Otros 2 niños, ambos de no más de 7 años, desaparecieron en tardes diferentes y fueron encontrados más tarde cerca de las marismas salinas más allá de la ciudad. Estaban vivos, pero apenas sus cuerpos estaban marcados con extrañas marcas y pinchazos. Sus ojos contaban la historia más que sus heridas. La mirada amplia y atormentada de niños que habían visto algo que ningún niño debería ver jamás. Ambos niños, cuando se les presionó, describieron a su agresor con palabras inquietantemente similares. Un niño más grande, de cabello castaño, de no más de 12 o 13 años. Y lo más inquietante, ambos mencionaron el ojo. Uno lo describió como una canica turbia. El otro susurró que parecía un fantasma mirándome fijamente. La policía de Harrogate tuvo dificultades con estos relatos. En su opinión, el depredador tenía que ser un hombre adulto. Un niño, razonaban,
No podía hacer nudos tan apretados, no podía planear con tanta astucia, no podía infligir dolor de forma tan metódica. Sin embargo, las descripciones de las víctimas no cambiaban. Mientras tanto, Edwin se volvió más audaz. Cada ataque se convirtió no solo en un acto de violencia, sino también en un experimento. Variaba las herramientas que utilizaba, astillas de madera, trozos de cuerda, incluso alfileres y agujas que llevaba en el bolsillo de su abrigo. Obligaba a sus víctimas a soportar la humillación, despojándolas tanto de su dignidad como de su seguridad. No se trataba solo de hacer daño, sino de estudiar. Edwin observaba cuánto tiempo lloraban cuando dejaban de resistirse, qué era lo que más les asustaba. Para él, los niños de Harrogate ya no eran compañeros, eran especímenes. Martha Grayson notó cambios en su hijo. Llegaba tarde a casa con la ropa sucia y las manos temblorosas por una extraña excitación. Pero cuando ella le preguntaba dónde había estado, Edwin solo sonreía levemente y murmuraba algo sobre explorar. Había manchas en sus mangas que ella fingía no ver, arañazos en sus nudillos que descartaba como accidentes. En lo más profundo de su corazón crecía un temor, pero la negación era un escudo poderoso y Martha lo esgrimía como una armadura. La comunidad, sin embargo, no podía negar el patrón. Los padres prohibían a sus hijos caminar solos. Los vecinos formaron grupos para acompañar a los pequeños al colegio y a la iglesia. Los callejones que antes resonaban con las risas de los juegos callejeros ahora estaban en silencio. Y en cada conversación susurrada, un nombre comenzó a tomar forma. No era Edwin Grayson. Nadie fuera de su familia sospechaba aún de él. En cambio, llamaban al fantasma que merodeaba por sus calles, el chico del ojo de mármol. La frase pasó de boca en boca, de tabernas a mercados, hasta convertirse en leyenda. Los niños la repetían en voz baja, retándose unos a otros a susurrarla después del atardecer. Para algunos era una historia de fantasmas, para otros era demasiado real. Edwin, por su parte, oía los susurros y sentía una extraña sensación de triunfo. El poder que antes le faltaba en el cobertizo de su padre, el respeto que nunca encontró en el patio del colegio, ahora lo tenía en las sombras. Era temido, y ese miedo le alimentaba más que cualquier comida que su madre pudiera poner sobre la mesa. Pero Edwin no se contentaba con seguir siendo un fantasma. Con cada semana que pasaba, su crueldad se intensificaba, sus métodos se volvían más agudos y su necesidad de traspasar los límites se hacía insoportable. Lo que había comenzado con Samuel Turner no había sido suficiente. El sabor del miedo solo agudizó su hambre, y cuando el invierno dio paso a la primavera, Edwin Grayson se preparó para un acto que lo llevaría más lejos que nunca. Un acto que difuminaría la línea entre el tormento y la muerte. La primavera de 1872 no trajo ningún alivio a Harrogate. El hielo se derritió de los adoquines. Los barcos regresaron al puerto, pero una escarcha invisible permaneció en el corazón de todos los padres. El miedo se había instalado en la ciudad como una niebla espesa, ineludible y a la espera. Era abril cuando Edwin Grayson eligió a su próxima víctima. Michael Dyer, de 7 años, era el hijo de un trabajador portuario irlandés, un niño tranquilo que a menudo hacía recados para su madre. Edwin lo había observado durante semanas fijándose en cómo Michael se entretenía cerca de la panadería de Large Street y en cómo volvía a casa solo sin dudar. La tarde del 14 de abril, Edwin se le acercó con la misma sonrisa desarmante que había practicado innumerables veces. «¿Quieres ver algo secreto?», le preguntó mostrándole una baratija.
un soldadito de plomo que le había robado a otro niño. Michael abrió mucho los ojos, asintió con la cabeza. Edwin lo llevó a un cobertizo abandonado al borde del astillero, un lugar tan consumido por la podredumbre que los trabajadores rara vez se molestaban en entrar. En el interior, el aire olía a óxido y mover de las rendijas de las tablas, y caía sobre montones de cuerdas desechadas y barriles rotos. Una vez cerrada la puerta, Michael se dio cuenta demasiado tarde de que el niño al que había seguido no era ningún amigo. El comportamiento de Edwin cambió en un instante, y el tono suave de su voz se volvió agudo. Empujó a Michael al suelo y le ató las muñecas con cuerdas que había recogido de la basura. El niño más pequeño lloraba, suplicaba, llamaba a su madre, pero los ojos nublados de Edwin parecían beber ese sonido. Esta vez, Edwin cruzó un umbral que nunca antes se había atrevido a cruzar. Presionó un fragmento de metal dentado contra la piel de Mel, dejándole cortes superficiales que sangraban. Le golpeó metódicamente con una tabla rota, cada golpe deliberado, cada pausa llena del cuidadoso estudio de Edwin, del terror del niño. Y entonces, en una escalada escalofriante, Edwin presionó la cara del niño contra un charco de agua estancada que se había acumulado en el suelo. Michael se retorcía violentamente, ahogándose con los pulmones llenos de líquidos. Al Edwin solo lo sacó cuando el cuerpo del niño comenzó a relajarse a punto de morir. Era un ensayo, una cruel prueba de poder sobre la vida misma. Edwin se quedó en el cobertizo observando los sollozos de Michael, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo. Por un instante consideró terminar lo que había comenzado. Sus dedos se apretaron sobre el fragmento de metal que se cernía sobre la garganta del niño. Pero algo, tal vez el miedo a ser descubierto, tal vez los restos de moderación, lo detuvo. Soltó al niño, recogió sus herramientas y desapareció en el crepúsculo. Michael fue encontrado horas más tarde por los trabajadores del muelle. Tenía el cuerpo magullado y los labios hinchados por haber estado a punto de ahogarse. Sobrevivió, pero por poco. Y cuando por fin pudo hablar, sus palabras heló los oídos de todos en Harrogate. Era un niño con un ojo blanco como una canica. La descripción se extendió como la pólvora. Ahora el pueblo ya no podía negarlo. No era obra de un desconocido sin rostro. Era uno de los suyos, un niño que se movía entre ellos sin ser visto. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza. Los padres patrullaban las calles por la noche con linternas y garrotes, pero el miedo permanecía. ¿Cómo se podía proteger a los niños de un depredador que parecía un niño más del patio del colegio? Edwin, por su parte, sintió algo nuevo. El ahogamiento, el momento en que el cuerpo de Michael se quedó flácido. Esto había despertado en él un hambre que no había conocido antes. Había estado a pocos centímetros de quitar una vida, y la idea le emocionaba. La vacilación que una vez lo había frenado estaba desapareciendo. El niño de ojos de mármol había descubierto el límite de la muerte, y pronto no tendría motivos para detenerse. El verano de 1872 debería haber sido una temporada de alivio para la familia Grayson. Henry Grayson, amargado y destrozado por años de trabajo y sus propios demonios, finalmente abandonó su hogar sin decir una palabra. Una mañana simplemente no regresó del muelle, sin despedida, sin nota, sin explicación, solo silencio, donde antes sus pesadas botas y su voz áspera llenaban las habitaciones. Para Martha Grayson fue a la vez una devastación y una liberación. Había soportado la crueldad de su marido durante años.
Había curado las heridas de Edwin mientras se consolaba con la mentira de que su comportamiento era incomprendido. Ahora, con Henry fuera, se convenció a sí misma de que se le había dado la oportunidad de empezar de nuevo, de rescatar a su hijo de la oscuridad que se negaba a nombrar. Empaquetó las pocas pertenencias que tenían. Reunió a Edwin y a su hermano mayor Thomas y se mudó al otro lado del río, al concurrido distrito de Southam, un lugar repleto de familias inmigrantes, estibadores y trabajadores de fábricas. Southam era un mundo diferente al de Harrogate. Las calles bullían de actividad, las tiendas se agolpaban unas junto a otras. Los edificios de viviendas se apilaban piso tras piso, con sus ventanas mirando hacia abajo como ojos vigilantes. Para Marta era una oportunidad, un nuevo barrio, nuevos vecinos, nuevas rutinas. Se dijo a sí misma que la mudanza limpiaría a su familia de sus problemas, que el comportamiento de Edwin había sido el resultado del acoso y la superstición en Harrogate. Aquí le susurró mientras desempaquetaban en su estrecho apartamento de Broad Street. Puedes ser diferente. Puedes liberarte de lo que decían de ti. Pero la verdad era que la decisión de Marta no borró la oscuridad de Edwin. La alimentó. Para Edwin, Southmere no era un nuevo comienzo. Era un nuevo terreno de caza. Un lugar donde nadie reconocía su rostro. Donde los rumores sobre el niño de mármol aún no se habían extendido. Donde los niños jugaban sin miedo a él. Se dio cuenta de algo aún más escalofriante. Su madre lo protegería sin importar lo que pasara. Lo había protegido en Harrogate. Había negado todas las acusaciones. Había desarraigado a la familia antes que admitir en lo que se estaba convirtiendo. En la mente de Edwin, eso era una prueba de que podía continuar, de que podía volverse más audaz, de que las consecuencias eran ilusiones. Thomas, por su parte, se alejó aún más de su hermano. Encontró trabajo vendiendo periódicos en la esquina de la calle, ansioso por ganar su propio dinero y pasar el menor tiempo posible bajo el mismo techo que Edwin. Por las tardes regresaba al apartamento agotado. Intercambiaba solo unas pocas palabras secas antes de desaparecer en la cama. Para él, Edwin no era un hermano al que salvar, sino una sombra que evitar. Pero Edwin ya no se escondía en las sombras. Su Mir le daba fuerzas. Las calles abarrotadas, el anonimato, la abundancia de niños. Era como si el destino le hubiera proporcionado un escenario para sus instintos más crueles. Empezó a observar a los niños del barrio como antes observaba a los gatos callejeros, sus hábitos, sus patrones, sus vulnerabilidades. No tardó mucho en aparecer la primera víctima de Southmere. Apenas 2 semanas después de que los Grayson se mudaran, unos pescadores descubrieron a un niño en las playas al sur de la ciudad. Su cuerpo presentaba marcas aún más salvajes que las infligidas en Harrogate. Mordiscos, arañazos, pinchazos de objetos afilados. El niño sobrevivió, pero las cicatrices lo acompañarían para siempre. Los rumores se extendieron rápidamente por Southmere, pero nadie lo relacionó con el niño que había aterrorizado Harrogate. La policía solo vio una atrocidad aislada, incapaz de imaginar que la misma mano había vuelto a atacar. Para Edwin era embriagador. Había cruzado el río y dejado atrás las sospechas solo para encontrarse más libre, más poderoso y más seguro que nunca de que era intocable. El niño del ojo de mármol había encontrado su nuevo dominio, y Southmere pronto aprendería lo que Harrogate ya sabía demasiado bien, que Edwin Grayson no se detuvo. Se intensificó. El traslado a Southmere debería haber sido un nuevo capítulo,
un lugar donde los Grayson pudieran desaparecer entre las concurridas calles y empezar de nuevo. Pero para Edwin no fue una huida, fue una evolución. El 17 de agosto de 1872, solo 2 semanas después de llegar, Southam se despertó con susurros de horror. Los pescadores locales que revisaban sus redes en la tenue luz del amanecer se toparon con el cuerpo maltrecho de George Pratt, un niño de 7 años. Estaba vivo, pero apenas su pequeño cuerpo estaba hinchado y lleno de moretones. Tenía la mejilla desgarrada por dientes humanos y los brazos cubiertos de arañazos que parecían haber sido hechos con las uñas. Los hombres que lo encontraron juraron que nunca habían visto una crueldad tan deliberada. George, temblando y semi-inconsciente, murmuró la misma descripción que otros habían dado en Harrogate. Un niño mayor, pero no un hombre, con cabello castaño y un ojo que parecía una nube de mármol. El ataque fue más salvaje que cualquier cosa que Edwin hubiera hecho antes. En Harrogate, sus métodos habían sido brutales, pero aún había cierta distancia. Golpes con tablas, cortes con fragmentos de vidrio. Ahora Edwin había cruzado algo más personal. Usó su propio cuerpo, sus uñas, sus dientes como armas. No era solo violencia, era intimidad, una profanación de la inocencia por el contacto con otro niño. La comunidad quedó atónita. En Harrogate, los padres se habían vuelto cautelosos y habían empezado a mantener a sus hijos en casa, pero aquí en Southam aún no habían aprendido a temer, y Edwin se aprovechó de esa ignorancia. 3 semanas después, el 11 de septiembre, volvió a atacar. Esta vez su víctima fue Joseph Kennedy, otro niño de 7 años. Edwin lo había observado durante días, siguiendo sus recados a la tienda de la esquina y tomando nota de la frecuencia con la que lo enviaban. Solo lo atrajo con promesas de caramelos y juegos y luego lo llevó a un cobertizo para botes vacío al borde del pantano. Allí Edwin fue aún más lejos. Utilizó una navaja robada en una tienda y le arañó la cara a Joseph, dejándole heridas que le marcarían de por vida. Le sumergió la cabeza en el agua salada una y otra vez, sacándolo cada vez para prolongar el terror. No se trataba de crueldad impulsiva. Fue deliberada, calculada y, lo más aterrador de todo, disfrutada. Cuando Joseph fue encontrado horas más tarde, tosiendo y sangrando, describió a su agresor con sorprendente claridad. «Un niño», susurró con un ojo como una piedra. A esas alturas, la policía no tuvo más remedio que reconocer lo imposible. No estaban persiguiendo a un adulto fantasma, sino a un niño. Sin embargo, les costaba actuar. Southam estaba lleno de niños que encajaban con la vaga descripción: cabello castaño, complexión delgada. La única marca distintiva era el ojo, y Edwin sabía cómo bajar la cabeza, cómo evitar la mirada de los adultos, cómo pasar desapercibido en un mar de rostros. Pero el propio Edwin no sentía miedo. Al contrario, se sentía invencible. Su madre ya había desarraigado sus vidas una vez para protegerlo. La policía nunca había sospechado de él. Las víctimas podían describirlo, pero ¿quién iba a creer a unos niños que afirmaban que un niño era su torturador? Cada ataque aumentaba su confianza, y la confianza lo hacía imprudente. El 17 de septiembre, solo 6 días después del ataque al cobertizo para botes, unos trabajadores ferroviarios descubrieron a otro niño atado a un poste telegráfico cerca de las vías. Se llamaba Robert Gould y tenía heridas de cuchillo en los brazos y las piernas. Edwin le había presionado la hoja contra la garganta con la intención de acabar con su vida, pero se asustó al oír pasos que se acercaban. Robert sobrevivió, y su relato fue más condenatorio que cualquier otro anterior. Describió no solo el ojo nublado.
sino también la voz de Edwin, sus modales, su sonrisa que de repente se volvía cruel. Las autoridades de Southmere, desconcertadas y aterrorizadas, se dieron cuenta de que estaban persiguiendo a un chico cuya violencia se estaba intensificando más allá de lo que podían imaginar, y Edwin lo disfrutaba. Para él, Sassusmere era un teatro, y cada ataque era una actuación más atrevida que la anterior, pero pronto su arrogancia lo traicionaría. El ataque a Robert Hee lo cambió todo. Hasta entonces, Edwin Grayson había sido un fantasma temido en susurros, pero sin confirmar. Ahora, por primera vez, una víctima proporcionó a las autoridades una descripción tan precisa que nadie podía descartarla. Era un niño, les dijo Robert con voz temblorosa, con el pelo castaño y un ojo blanco como el mármol. Me sonrió. Pero no era una sonrisa real. El detalle del ojo impactó a la policía como un rayo. Era demasiado inusual para ser una coincidencia. Esa descripción comenzó a circular discretamente entre los agentes, aunque pocos se atrevían a hablar de ello públicamente. ¿Era realmente posible que un niño fuera responsable de tal crueldad? La idea desafiaba todas las suposiciones sobre la justicia y la propia infancia. Pero en el estrecho apartamento de Broad Street, Martha Grayson no necesitaba que la policía se lo dijera. Ya había leído los periódicos con descripciones que le helaban la sangre. Había oído a los vecinos murmurar sobre el niño del ojo de mármol. Y cada vez que Edwin regresaba a casa, con la ropa desaliñada y el rostro enrojecido por una energía febril, su temor se intensificaba. Una noche se enfrentó a él. Edwin susurró con voz temblorosa. «Dime la verdad. Estabas allí, cerca de los pantanos. Le hiciste daño a ese niño». Durante un largo momento, Edwin no dijo nada. Simplemente la miró fijamente. La película lechosa de su ojo derecho reflejando la luz de la lámpara, haciendo que su mirada pareciera vacía e infinita. Luego, lentamente, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de inocencia, ni siquiera de negación. Era una sonrisa que decía que él sabía que ella no lo traicionaría. A Martha se le cortó la respiración. Debería haber acudido a la policía. Debería haber admitido lo que sabía en su corazón. Pero la negación se había convertido en su refugio. Se dijo a sí misma que confesar significaría perderlo para siempre, que tal vez mudarse a Southmere no había sido suficiente, que tal vez otro cambio, otra oportunidad podría curarlo. Así que no dijo nada. En cambio, le alisó el pelo a Edwin y le susurró. «No te metas en líos, ¿entiendes? La gente habla. No te ven como yo te veo». Fue una decisión que selló el destino de unos niños a los que nunca conocería. Al proteger a su hijo, Martha Grayson condenó a otros. Mientras tanto, Edwin se volvió imprudente. Saber que su madre sospechaba, pero no hacía nada, lo envalentonó. Ya no temía ser descubierto. Se quedaba más tiempo con sus víctimas, dejaba más pruebas. Comenzó a comprender con una oscura emoción que el poder que tenía no solo era sobre los niños, sino también sobre los adultos, sobre su madre, sobre la comunidad, incluso sobre la policía que tanteaba ciegas en la oscuridad. Pero la arrogancia es una compañera peligrosa, ciega incluso a los astutos. Y pronto Edwin cometería el error que destrozaría su anonimato para siempre. 20 de septiembre de 1872. El aire de Southam estaba cargado con el olor a humo de carbón y sal de las marismas cercanas. Los niños, menos que antes, jugaban con cautela bajo la mirada de padres ansiosos. Y a la sombra de la comisaría de policía de Main Street, Edwin Grayson se entretenía. Nadie sabía por qué se detuvo ese día. Quizás fue la curiosidad, quizás fue la arrogancia,
Quizás fue el deseo de ver con sus propios ojos lo que sucedía después de que sus juegos hubieran terminado. Miró a través de la ventana rota de la comisaría, con los dedos pálidos presionados contra el cristal. Dentro estaba Joseph Kennedy, de 7 años, el niño al que Edwin había arrastrado hasta el cobertizo para botes, el niño al que había cortado y casi ahogado. Joseph estaba flanqueado por agentes con las manitas temblorosas mientras hablaba. Su voz tituaba, pero sus palabras eran claras. Describió a su agresor el pelo castaño, la sonrisa torcida y, sobre todo, el ojo de mármol. Los ojos de Joseph se desviaron hacia la ventana y luego se abrieron con terror. Lo vio al niño del ojo nublado, el que casi lo había matado. «Es él», gritó Joseph señalando frenéticamente con el rostro pálido por el miedo. «Es ese chico. Es el del ojo de mármol». La comisaría se sumió en el caos. Los agentes salieron corriendo por la puerta y se abalanzaron a la calle. Edwin se quedó paralizado por un instante, atrapado en el acto de contemplar las consecuencias de sus actos. Luego se dio la vuelta, pero ya era demasiado tarde. Unas manos lo agarraron, lo arrastraron al interior y lo empujaron contra la pared. No se resistió. Cuando los agentes se enfrentaron a él, la respuesta de Edwin no fue la negación, ni las lágrimas, ni las protestas frenéticas de un niño. En cambio, con una voz plana y escalofriante dijo: «Sí, fui yo». La confesión silenció la sala. Hombres adultos, policías endurecidos por años de violencia en las calles, miraron al niño de 12 años que hablaba con la calma de un criminal adulto. Esperaban resistencia, excusas, tal vez incluso llanto. En cambio, lo que vieron fue indiferencia. Una por una atrajeron a sus víctimas supervivientes. Cada niño, al verlo, retrocedió. Algunos lloraron, otros gritaron, pero todos señalaron al ojo lechoso. No quedaba ninguna duda. El monstruo que acechaba Harrogate y Southmere no era un fantasma. No era un hombre que acechaba en los callejones. Era un niño. La noticia se extendió a la velocidad del fuego. Se congregaron multitudes fuera de la comisaría, desesperadas por ver el rostro del demonio de ojos de mármol. Las madres abrazaban a sus hijos, los padres murmuraban juramentos de venganza. Y sin embargo, cuando Edwin fue sacado, esposado, escoltado por los agentes, la multitud se quedó sin aliento. No porque pareciera monstruoso, sino porque parecía tan normal. Hombros delgados, rostro de niño, cabello revuelto por la lucha. Lo único que lo distinguía era el ojo blanco y nublado que miraba más allá de la multitud como si no viera nada. Esa noche la ciudad permaneció inquieta. Algunos rezaban por justicia, otros susurraban con miedo. Pero todos sabían una cosa: la inocencia infantil se había hecho añicos. Lo habían visto con sus propios ojos y para Edwin Grayson la máscara había desaparecido. Ya no era una sombra, estaba expuesto, capturado y destinado al juicio. La sala del tribunal de Southam nunca había estado tan llena. Para el 21 de septiembre de 1872, la noticia del arresto de Edwin Grayson se había extendido por todo el condado. Los granjeros abandonaron sus campos, los trabajadores portuarios dejaron sus turnos y las madres se apiñaron en la galería, todas desesperadas por ver el rostro del niño que había atormentado sus noches durante más de un año. El juez William Forsythe presidía desde el estrado con expresión cenicienta. Había visto robos, borracheras, incluso asesinatos, pero nada en sus décadas de servicio lo había preparado para esto. Un niño de apenas 12 años, acusado de orquestar crímenes tan brutales que los agentes más curtidos tenían dificultades para describirlos en voz alta. Edwin fue llevado a la sala vestido de civil con las muñecas atadas,
La sala con talento, no por una figura aterradora, sino por su apariencia normal. Parecía un niño cualquiera que podría ir a buscar agua a la bomba o vender periódicos en la esquina. Solo cuando giró la cabeza, los espectadores lo vieron. El ojo lechoso y nublado que se había convertido en leyenda. Se escucharon murmullos. El ojo de mármol. Es cierto. La fiscalía expuso su caso metódicamente, uno por uno. Se llamó a declarar a las víctimas supervivientes. Sus voces temblaban, pero sus palabras eran firmes. Describieron las promesas de caramelos, la sonrisa amistosa que se convertía en crueldad, los golpes, los cortes, el miedo sofocante. Y cada vez que se les preguntaba si el chico que les había hecho daño se estaba sentado en la sala, señalaban a Edwin. Sus dedos temblaban, pero no había duda. Cuando se interrogó al propio Edwin, no mostró vergüenza alguna. Confesó con calma, describiendo los detalles de los ataques con un tono tan monótono que el Sala. Sus palabras no eran las invenciones desesperadas de un niño asustado. Eran los recuerdos precisos de alguien que había estudiado sus actos como si fueran lecciones. Quería ver qué se sentía, le dijo al juez cuando le preguntó por qué. La sala se llenó de exclamaciones. Algunos en la galería lloraron, otros maldijeron en voz alta hasta que el alguacil lo silenció. Nunca antes habían visto tanta indiferencia ante el sufrimiento humano. El abogado defensor Charles Robbins luchó. Su argumento se basaba en la edad de Edwin. «No es más que un niño», suplicó Robbins, «un niño moldeado por un padre cruel por el aislamiento, por el tormento de sus compañeros. ¿Cómo se puede condenar a alguien tan joven como si fuera un hombre?» Intentó invocar la compasión, sugerir locura. Se llamó a expertos para que especularan sobre el estado mental del chico, para argumentar que ningún niño en su sano juicio podría hacer lo que Edwin había hecho. Pero las pruebas hablaban por sí solas. Los nudos de la cuerda, los cuchillos, la cuidadosa trampa. No se trataba de espasmos aleatorios de locura. Estaban planeados, calculados. La falta de remordimiento de Edwin solo reforzó la imagen que atormentaba a todos. No era un niño normal. Tras 2 días de testimonios, cayó el martillo. Edwin Grayson fue declarado culpable de sus ataques. Sin embargo, la ley de la época no estaba preparada. No podía ser condenado a prisión como un adulto. En su lugar, el juez Forsyth dictó la pena máxima disponible para alguien de su edad, 6 años en el reformatorio estatal de Westboro. La multitud estalló, algunos de indignación, otros de alivio. Para muchos, la sentencia era demasiado leve. Las madres abrazaban a sus hijos y gritaban que volvería peor que antes. Otros susurraban que tal vez el chico pudiera reformarse, que tal vez con orientación podría salvarse. Mientras se llevaban a Edwin esposado, su rostro no mostraba miedo alguno. Si acaso había un leve rastro de una sonrisa burlona. Había oído el veredicto. Sabía que no lo ahorcarían, que ni siquiera se pudriría en la cárcel. 6 años en una escuela. Para él no era un castigo, era tiempo. Tiempo para aprender, tiempo para perfeccionarse, tiempo para esperar. La comunidad de Southmere dio un suspiro de alivio, creyendo que la pesadilla había terminado, pero no podían estar más equivocados porque el chico del ojo de mármol estaba lejos de haber terminado. Las puertas de la escuela reformatorio estatal de Westboro se cerraron con un estruendo detrás de Edwin Grayson en el otoño de 1872. Para los habitantes de Southmere fue como una resolución. El monstruo había sido encerrado. Sus hijos podían volver a jugar en las calles.
Pero lo que no entendían era que Westboro no era una jaula para Edwin, era un aula. La escuela reformatorio se había fundado con la filosofía optimista de que ningún niño estaba más allá de la redención. Sus pasillos estaban llenos de chicos condenados por robo, vagabundeo y delitos menores. El personal creía que la estructura, la educación y la instrucción religiosa podían reparar las almas rotas. Creían que la disciplina podía convertir a los niños en hombres. Edwin comprendió rápidamente lo que esperaban de él. Se convirtió en el alumno modelo. Asistía a la capilla todos los domingos, inclinaba la cabeza durante las oraciones y respondía a sus profesores con respetuosa cortesía. En clase se aplicaba con diligencia y su inteligencia brillaba en las lecciones de lectura, aritmética y escritura. Incluso se ofrecía voluntario para las tareas domésticas, barriendo los suelos y cuidando los pequeños jardines detrás de la escuela. Los guardianes lo elogiaban abiertamente. Un chico problemático, decían, pero prometedor. Escribían informes en los que lo describían como cooperativo, arrepentido y deseoso de mejorar. Edwin escuchaba atentamente cada palabra y la archivaba. No solo estaba aprendiendo aritmética y las escrituras, sino algo mucho más valioso, como llevar una máscara. Detrás de esa máscara, la oscuridad no se desvaneció, creció. En los momentos robados en los que nadie lo veía, seguía trazando patrones de crueldad en sus cuadernos. Seguía recordando el terror en los ojos de sus víctimas. Seguía saboreando el recuerdo de casi ahogar a un niño en agua estancada. El hambre permanecía devorándolo, exigiendo ser alimentada. Lo que Westboro realmente le dio a Edwin fue tiempo. Tiempo para perfeccionar su actuación, para practicar el engaño, para comprender lo fácil que era engañar a los adultos. Aprendió a decirles exactamente lo que querían oír, a fingir arrepentimiento, a interpretar el papel de un chico en el camino hacia la redención. Y más allá de los muros, Martha Grayson trabajaba sin descanso. Lo visitaba a menudo, llevándole comida y pequeños detalles. Suplicaba a los administradores, insistiendo en que su hijo había sido malinterpretado, que se había descarriado por circunstancias crueles. Su devoción era incansable, su negación inquebrantable. Lo quería en casa y no se detendría hasta recuperarlo. A finales de 1873, apenas 18 meses después de comenzar su condena de 6 años, los informes de Westboro eran muy positivos. Había mejorado, se había reformado, era seguro liberarlo. Los funcionarios, ansiosos por demostrar el éxito de sus métodos, acogieron con agrado la oportunidad de demostrar su victoria. Así, en febrero de 1874, Edwin Grayson salió en libertad. Tenía 14 años, estaba más delgado, más alto, y era mucho más peligroso que cuando entró. El ojo de mármol seguía nublando su mirada, pero ahora lo utilizaba como parte de su disfraz. Un chico que parecía digno de lástima, incomprendido, merecedor de una segunda oportunidad. La gente de Southmere nunca fue advertida. No se hizo ningún anuncio a la comunidad que una vez había vivido con miedo a él. Simplemente regresó a Broad Street, donde su madre había abierto una pequeña tienda de confección, y empezó a trabajar detrás del mostrador. Para los vecinos parecía un chico reformado, tranquilo, que ayudaba a su madre. Para su madre era un hijo recuperado, pero por dentro el hambre de Edwin ya no era paciente. Había estado hambriento durante casi 2 años y ahora exigía ser alimentado. El chico del ojo de mármol estaba listo para ir más allá de la crueldad. Estaba listo para matar. 18 de marzo de 1874. El aire de principios de primavera en South Mayor era fresco
y traía consigo una mezcla de olores a carbón, humo y salmuera del puerto. En Broad Street, la astrería de Martha Grayson bullía con una actividad tranquila. La pequeña tienda se había convertido en un modesto éxito, atendiendo a familias de inmigrantes que no podían permitirse sastrería de calidad, pero que necesitaban ropa resistente y dobladillos remendados. Detrás del mostrador se encontraba Edwin, que ahora tenía 14 años, más alto y delgado, con una voz más grave y unos ojos de mármol que no dejaban de inquietar. Esa mañana, Catherine O'Hale, conocida por sus amigos simplemente como Katie, salió del apartamento de su familia para hacer un recado sencillo. Con 10 años, ojos brillantes y rebosante de emoción, había ahorrado durante semanas para comprarse un pequeño cuaderno para sus clases. Sus padres, inmigrantes irlandeses, valoraban su educación como la esperanza de un futuro mejor. Katie bajó saltando por Broad Street con las monedas en la mano. Pasó por delante de la tienda de Grayson como solía hacer y dudó. Sabía que la señora Grayson vendía pequeños artículos de mercería, agujas, hilo, trozos de papel. Era muy práctico. Entró y la campanilla de la puerta sonó al pasar. Detrás del mostrador, Edwin levantó la vista. Llevaba semanas cocinándose a fuego lento con el hambre agudizada por la restricción que le imponían en Westboro. Había acechado callejones, observado a niños, esperado el momento adecuado. Y ahora, cuando Katie le sonrió alegremente y le saludó, ese momento llegó. Nadie sabe exactamente qué ocurrió en los minutos siguientes. No hubo testigos ni víctimas supervivientes que hablaran. Solo el propio Edwin, que más tarde ofreció fragmentos de confesión. Pero lo que es seguro es esto: Katie nunca volvió a salir de la tienda. Mientras su madre trabajaba en la trastienda, distraída con su costura, Edwin atrajo a la chica al sótano. Si fue con promesas de papel para su cuaderno o con una simple petición de ayuda, no podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que una vez bajo tierra, rodeado de sombras y del olor a cenizas de carbón, la moderación de Edwin finalmente se rompió. La mató allí. ¿Cómo? Nunca lo reveló del todo. Algunos creen que utilizó un cuchillo, otros que la estranguló en silencio. Sea cual sea el método, el resultado fue definitivo. La alegre voz de Katie O'Hale se silenció para siempre. El problema al que se enfrentó Edwin entonces no fue el acto en sí, sino las consecuencias. ¿Qué hacer con el cuerpo? Apresuradamente excavó entre el montón de cenizas y polvo de carbón apilado en un rincón del sótano, un lugar donde se habían acumulado los residuos del invierno pasado. Allí enterró el pequeño cuerpo de Katie bajo capas de hollín y escombros. El ocultamiento era burdo, imperfecto, pero suficiente para engañar. Cuando Calle no regresó a casa, sus padres se pusieron frenéticos. Los vecinos registraron los callejones, los patios y las orillas del río. La policía peinó todas las tiendas de Broad Street. Entraron en la tienda Grayson y preguntaron tanto a Martha como a Edwin. Con calma y con una compostura ensayada, Edwin les dijo que Katie había pasado por allí, pero que se había marchado poco después con su compra en la mano. Martha, ya fuera sabiendas o cegada por el amor, corroboró su historia. Los agentes incluso registraron el sótano con linternas que iluminaban los montones de cenizas, pero para ellos no era más que residuos de carbón, no la tumba poco profunda que ocultaba. Edwin se quedó cerca fingiendo preocupación, incluso sugiriendo otros lugares donde podrían buscar. Su actuación fue impecable. Pasaron los días. La desaparición de Katie conmocionó al vecindario.
La familia O'Hill se aferraba a la esperanza, pero cada mañana que pasaba sin que ella regresara aumentaba el temor. Y mientras tanto, ella yacía bajo la tienda Grayson, su presencia oculta por Eloin, su ausencia carcomiendo el corazón de Southmere. Para Edwin, el acto era embriagador. Había cruzado la línea que le había tentado desde Harrow's Gate, la línea entre el tormento y la muerte. Había matado, ocultado, engañado y salido impune. En su retorcido razonamiento, esto era una victoria. La prueba de que era más inteligente que la policía, más fuerte que las sospechas y sobre todo que tenía el control. Una vez probado, ese poder nunca podría renunciarse. Durante unas semanas después de la desaparición de Kate O'Neill, una tensa calma se apoderó de Southmere. Los equipos de búsqueda peinaron los pantanos, las vías del tren y las orillas del río. Se clavaron carteles con el nombre y la descripción de Katie en las farolas y las paredes de las tabernas. Las madres susurraban su nombre en sus oraciones durante la misa. Los padres apretaban los puños con rabia impotente. Sin embargo, el rastro se enfrió y en la casa de los Grayson la vida parecía no haber cambiado. Marta mantuvo abierta su tienda remendando ropa para las familias trabajadoras. Edwin atendía el mostrador educado, aparentemente dócil. Los vecinos notaban lo tranquilo que parecía, lo poco afectado por la histeria que se apoderaba de la comunidad. Pero por dentro, Edwin estaba eufórico. Los había engañado a todos, a su madre, a la policía, a todo el vecindario. El cuerpo de Katie yacía oculto bajo sus pies y nadie sospechaba nada. Pero el hambre no desapareció, sino que creció. La emoción del poder, la embriagadora sensación de control exigían más. Edwin no quería simplemente volver a matar, quería saborearlo, prolongarlo, ver cómo el terror se desarrollaba lentamente. El 22 de abril de 1874, Edwin encontró a su siguiente víctima. Horus Miller, un niño de 4 años con rizos dorados y aspecto angelical, jugaba en el callejón detrás de la vivienda de su familia. Sus padres eran pobres, pero dedicados, y trabajaban largas horas para llevar comida a la mesa. Para ellos, Horus era la alegría misma, la luz de su hogar. Esa tarde los vecinos lo vieron hablando con un niño más alto, uno con un ojo extraño y nublado. Nadie pensó en intervenir. Edwin llevó a Horus de la mano prometiéndole caramelos y un juego secreto. Caminaron casi 1 hora por calles sinuosas y salieron hacia las marismas salinas de la bahía de Dorchester. Cuanto más se alejaban, más silencio había, hasta que el ruido de la ciudad desapareció, dejando solo el susurro de los juncos con la brisa. Allí, Edwin reveló su verdadera cara. Obligó a Horus a quitarse el abrigo y los zapatos, dejando al niño temblando en el aire frío. Le hizo cortes superficiales en forma de X en los brazos y las piernas, con cuidado de no darle golpes mortales para prolongar la agonía. Presionó la cara de Horus contra la marisma, tirando de él una y otra vez, saboreando cada jadeo y cada grito. Finalmente, en un acto de salvajismo que horrorizó incluso a los endurecidos oficiales que más tarde examinaron el cuerpo, Edwin acabó con la vida del niño con un brutal corte en la garganta. La violencia no terminó con la muerte, profanó aún más el cuerpo, con actos tan grotescos que los periódicos más tarde velarían los detalles con eufemismos. Luego, como para borrar su crimen con fuego, prendió fuego a los restos entre los juncos. A la mañana siguiente, 2 hermanos que recogían almejas se topaban con el hoyo poco profundo de tierra ennegrecida y lo que había dentro. Cuando se corrió la voz, se congregó una multitud, algunos desmayándose al verlo, otros llorando abiertamente. La crueldad era inimaginable.
No era solo un asesinato, era la aniquilación de la inocencia. La policía ya no podía negar lo que muchos habían susurrado. El niño del ojo de mármol era real. Las sospechas recayeron rápidamente sobre Edwin Grayson. Los agentes registraron su casa y encontraron arañazos en sus brazos, sangre en su ropa y botas que coincidían con las huellas encontradas en el pantano. Cuando se le confrontó con las pruebas, Edwin no lloró ni se defendió, ni siquiera intentó mentir. En cambio, cuando le mostraron el cuerpo destrozado de Horus Miller, bajó la mirada con la misma indiferencia inexpresiva que había mostrado desde su infancia. Cuando le preguntaron directamente si había matado al niño, respondió simplemente, «Supongo que sí». Las palabras provocaron escalofríos a los hombres que estaban en la habitación, y a continuación, casi con indiferencia, confesó más cosas. Se responsabilizó de otras desapariciones de otros niños. El número que dio docenas era tan asombroso que la policía lo descartó al principio como una fantasía. Sin embargo, su conocimiento de ciertos casos sin resolver les hizo detenerse. Y pronto, cuando los investigadores excavaron bajo el montón de cenizas del sótano de Grayson, descubrieron los restos de Katie O'Hale, exactamente donde Edwin la había dejado. La pesadilla había alcanzado su punto álgido. La ciudad ya no susurraba, sino que clamaba justicia. Diciembre de 1874, el juzgado del condado de Suffolk estaba abarrotado de gente. Hombres con abrigos de lana se apretujaban hombro con hombro. Las mujeres se tapaban la boca con pañuelos. Los periodistas garabateaban febrilmente en sus cuadernos. Nunca antes el Estado había visto un espectáculo semejante. Un juicio por asesinato en primer grado. No de un criminal empedernido, sino de un chico de 14 años. Edwin Grayson estaba sentado en la mesa de la defensa con las pálidas manos cruzadas y la mirada nublada recorriendo la sala con una calma inquietante. Había crecido durante los meses que pasó en la cárcel de Charles Street, pero su rostro seguía siendo suave, con la redondez de la juventud. Para muchos de los presentes, esa era la imagen más aterradora de todas, la yuxtaposición de la apariencia de un niño con la crueldad de sus crímenes. El caso de la fiscalía fue devastador. Expusieron cada paso. Katie O'Hale fue atraída a la tienda de ropa Grayson y enterrada en cenizas bajo el suelo del sótano. Horus Miller fue llevado a los pantanos, torturado, asesinado y profanado. Las pruebas de la cuerda, las manchas de sangre, las huellas de botas y el testimonio de los supervivientes de Harrogate y Southam, temblorosas al describir los métodos de Edwin. Pieza a pieza, el cuadro se fue completando con total claridad. No se trataba de un accidente ni de una locura sin intención. Era crueldad deliberada que derivó en asesinato. El jurado escuchó en silencio. Cada testigo, cada fragmento de prueba despejaba cualquier duda. Y luego llegaron las propias palabras de Edwin, leídas en voz alta de su confesión. Lo había admitido claramente, sin remordimientos. «Supongo que lo hice». La frase resonó en la sala como una maldición. La defensa, liderada por el abogado Charles Robbins, luchó desesperadamente. Invocó la edad de Edwin, su padre abusivo, el tormento de la crueldad en el patio del colegio. Argumentó que ningún niño podía ser plenamente responsable, que Edwin estaba loco o tan dañado por las circunstancias que era imposible atribuirle la verdadera responsabilidad. Los expertos testificaron sobre su estado mental, sobre su mirada turbia, sobre los defectos cerebrales que podrían explicar su violencia, pero nada de eso superó el frío cálculo de sus acciones. Había planeado, atraído, ocultado, engañado.
Eso no era locura, eso era intención. El jurado se retiró brevemente. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime, culpable de asesinato en primer grado. La ley exigía la pena de muerte. El juez Horace Gray pronunció la sentencia con evidente renuencia. Edwin Grayson, con solo 14 años, fue condenado a la horca. La galería estalló, algunos con vítores, otros con exclamaciones. Las madres lloraban abiertamente, los padres gritaban su aprobación. Sin embargo, bajo el clamor, persistía la inquietud. Ejecutar a un niño, por monstruoso que fuera, parecía a muchos como cruzar una frontera que la civilización nunca había pretendido cruzar. Durante 2 años, el niño de los ojos de mármol permaneció en el corredor de la muerte mientras los políticos y los gobernadores debatían su destino. El público exigía justicia, pero la conciencia tiraba en otra dirección. ¿Era correcto matar a un niño en nombre de la justicia? ¿Su ejecución traería la paz o simplemente demostraría que la sociedad podía ser tan despiadada como el niño al que condenaban? Finalmente, en 1876, el gobernador conmutó su sentencia. Edwin Grayson no sería ahorcado. En su lugar, pasaría el resto de su vida en régimen de aislamiento en la prisión de Charlestown. Con solo 16 años fue encerrado en una celda de 1 por 80 por 2,40 milímetros con solo un catre, un cubo y una estantería para sus escasas pertenencias. Permaneció allí durante décadas. Se convirtió en un hombre aislado, con un ojo ciego, el cuerpo frágil, pero la mente inquieta. Intentó escapar. Fabricó herramientas rudimentarias con restos e incluso oseó aún más en una explosión fallida. Aprendió idiomas por su cuenta, escribió poesía, estudió derecho y llenó página tras página con argumentos a favor de su liberación. Sin embargo, nunca expresó remordimiento por Katie o Horus, nunca reconoció la agonía de los niños que le habían sobrevivido. Cuando murió en 1932, Edwin Grayson había pasado casi 60 años entre rejas, más que ningún otro preso en la historia del estado. Murió ciego, anciano, en un hospital para criminales dementes y fue enterrado en una tumba sin nombre. Ningún familiar asistió al funeral. No se rezó ninguna oración. El niño del ojo de mármol dejó el mundo tal y como había entrado en él, rechazado, temido y solo. Y sin embargo, su historia perduró. Los tribunales citaron su caso en los debates sobre si los niños podían ser juzgados como adultos. Los psiquiatras analizaron su vida en busca de respuestas a preguntas que aún nos atormentan. Edwin Grayson nació malvado, o fue moldeado por la crueldad, el abandono y el abuso. ¿Puede la sociedad evitar alguna vez la creación de un monstruo? ¿O acaso la oscuridad florece a veces en lugares que no podemos ver hasta que es demasiado tarde? Al final, el legado de Edwin Grayson no solo está en las tumbas que llenó, sino en las preguntas que dejó atrás. Preguntas sobre la inocencia, la responsabilidad y la aterradora verdad de que a veces el rostro del mal es el de un niño. Yeah,